Vayamos a la carta a los Gálatas en el capítulo 2. Este día vamos a leer y a tratar de encontrarnos con esa enseñanza por medio de su Santo Espíritu, de encontrarnos con esa enseñanza que Cristo tiene para cada uno de nosotros en el versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Una vez más, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por este privilegio inmerecido de compartir con mis hermanos su palabra. Señor, que se abra nuestra mente, que se abra nuestro corazón para la enseñanza que usted tiene. Que yo no estorbe el propósito, Padre, que pueda guardar en mi corazón esta palabra y ponerla por obra. Y que mis hermanos también, Señor, puedan recibir esa porción de alimento. Mis hermanos que están presentes y los hermanos, Señor, que están conectados con nosotros por medio de esta plataforma. Tal como dice Pablo, alejados en la distancia, pero cerca en el corazón. Bendíganos, Señor, a cada uno de nosotros. Denos, Padre, autoridad para poder llevar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Nadie debe desechar la gracia. Desechar es despreciar. Desechar es hacer a un lado. Desechar es quitar de encima. Cuando comenzamos a leer este capítulo 2 de esta carta a los Gálatas, primero nos dimos cuenta que después de 14 años Pablo decide subir, dice él, porque la ciudad de Jerusalén está en un monte, decidió subir a Jerusalén y tener un encuentro con las personas que eran autoridad dentro de la iglesia. Tiene ese encuentro y él dice, nada nuevo me dijeron. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que estoy predicando es la verdad, estoy predicando a Cristo. En segundo lugar, porque he sido llamado por Cristo para proclamarle, para darle a conocer a los gentiles. Pero también describe ese momento en el cual tuvo un encuentro con Pedro, en donde Pedro, después de estar comiendo en la misma mesa, por decirlo de esa manera, con cristianos, oiga bien, con cristianos que no provenían del pueblo judío, ante la llegada de los judaizantes, Pedro se apartó. Y entonces Pablo dice, esto no es posible. No es posible simple y sencillamente porque no es necesario el cumplimiento de los preceptos de la ley. ¿Por qué razón ya no era necesario? Hermano, porque la ley había sido confirmada por la fe. ¿Cómo así? La ley me hacía ver imposibilitado, me reflejaba mi culpa, pero la fe, el brazo extendido de Dios, en donde es Él quien hacía todo y el hombre no tenía nada que hacer. De tal manera que Pablo dice, por tu actuación te llevaste a otros de encuentro. Lo que nosotros hacemos cuando somos de mal testimonio. Nos ven a nosotros a hacer algo, dice, y ese es cristiano. Digo, para hacer como él, mejor soy vago, que estoy tranquilo y no afecto la vida de nadie. En ese sentido iba el llamado de atención. Pero eso nos da a nosotros también una enseñanza, que no debemos de ser cobardes, que si somos cristianos debemos de mantenernos como cristianos, caminar como cristianos. Pero hermano, le comparto, cuando yo empecé mi vida como cristiano, yo me escondía la Biblia. Me escondía. Si usted no lo hizo, gloria a Dios, pero yo sí lo hice. Y me costaba todavía decir, soy cristiano. Y me cuesta más aún vivir como cristiano. Pero nosotros nos hemos dado cuenta en esta carta, en el capítulo 2, en el versículo 19, que hemos muerto para la ley. Pero hemos muerto para la ley con un propósito, vivir para Dios. Y en el 20, que decíamos la semana pasada al leer este versículo,
que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Un acto que sucede precisamente en el momento en que nuestra vida es entregada a Cristo, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero que es ejecutado por el poder del Espíritu Santo. Nos identificamos con Cristo en la cruz. Pero también entendimos una cosa, que eso nos llevaba a nosotros, cuando decimos que estamos identificados con Cristo, es que hemos experimentado la conversión. Gozamos de una nueva condición, somos hijos de Dios. Pero, ¿qué tanto estamos viviendo esa conversión? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo darnos cuenta? Todo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y citaba el versículo 5 de esta carta en el capítulo 1, en donde, el 4, perdón, donde dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces lo que yo estoy enfrentando ya no es en mi propia fuerza, sino en la fe. Pero la fe es confianza, la fe es seguridad. ¿Qué tanta confianza, qué tanta fe, qué tanta seguridad tengo en Cristo? ¿Cómo enfrento mis problemas? ¿Cómo enfrento las dificultades? ¿Estoy viviendo para Dios o no estoy viviendo para Dios? Ahora el 21 dice, no desecho la gracia. Si hemos entendido que la palabra desechar hace referencia a hacer a un lado, a apartar, a despreciar, a quitar de encima algo. Mire, a mí se me venía a la cabeza leyendo este versículo, estos últimos días en los cuales en la madrugada hace frío. ¿Qué hacemos nosotros cuando hace frío? ¿Verdad que en vez de quitarnos la colcha nos la quitamos, nos la ponemos más y nos enrollamos todo? Es igual cuando dice aquí, no desecho. Así como yo no desecho ese pedazo de tela para que el frío no descubra mi debilidad, yo no puedo tampoco apartar la gracia de Dios para que la ley siga descubriendo mi incapacidad para poder cumplirla y estar alejada de Dios. Entonces, Pablo lo expresa de una manera, o el Espíritu Santo se lo da a Pablo de una manera bien bonita. No podés quitarlo. ¿Pero por qué no puede quitarlo? Porque él no puede desechar la ley. En primer lugar, hermano, porque si usted va a la carta a los romanos, solo regrese un poco al capítulo 3, por favor. Carta a los romanos, capítulo 3, vea lo que dice el versículo 20. Carta a los romanos, capítulo 3 y versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay una versión, solo se la voy a leer para que podamos entender un poco mejor este versículo. Le voy a leer siempre el capítulo 3 de Romanos en el versículo 20. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Entonces, ¿por qué yo no puedo desechar la gracia? Porque soy culpable y la ley me condena. Vea qué bonita la enseñanza de ese versículo. No desecho la gracia, dice Pablo allá en Gálatas. ¿Pero por qué no la desecho? Porque me va a decir, Mario, sos culpable, estás bajo condenación. Pero la gracia que me dice, sos hijo de Dios y yo te he comprado para darte vida eterna. Sencillo. Me da protección, me da seguridad. Lo mismo que me da ese pedazo de tela, esa colcha, cuando hace frío. No descubre mi debilidad. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, como yo no soy justo y soy incapaz de cumplir la ley, no me queda más que refugiarme en la gracia, refugiarme en Cristo. ¿Qué sucede, hermanos, en estos lugares donde tienen niños abandonados por sus padres? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el deseo más grande de cada uno de esos niños? Ser adoptados, llegar a tener un padre. Eso es lo que Cristo hace.
llevarnos a adoptarnos para Dios. Eso es lo que hace. Entonces, sin que nosotros tengamos ese deseo, Dios pone ese don que se llama fe en nuestro corazón para que podamos creer en Cristo y tomarnos para Él, sacarnos del dominio de Satanás y llevarnos, quitarnos la culpa, declararnos justos por medio de su Hijo, y se acabó el problema de nosotros con Dios. Entonces, por esa razón es que, en primera razón, no podemos desechar la gracia. Pero ¿por qué otra razón más no podemos o no debemos desechar la gracia? Vayan nuevamente siempre al capítulo 3 de la carta a los Romanos, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 3. Avance un poquito hasta lo que está en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oigamos bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuál es el llamado? ¿O qué es lo que querían los judaizantes que iban detrás de Pablo en esta iglesia de los Gálatas? Que ellos vengan, los que no son judíos, que vengan y pasen por la circuncisión. Les vamos a quitar ese pedacito de piel y que cumplan los preceptos de la ley. Entonces había que hacer algo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 24 de la carta a los Romanos? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Un acto de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es lo que está aquí. No tengo nada que hacer. Si a mí me pregunta, ¿qué hizo para ejercer el trabajo que tiene? Mire, tuve que leer un poco, desvelarme, pasar por una cantidad de achicadas. Pregúnteme si he hecho algo y a la vez le hago la pregunta a usted, ¿ha hecho usted algo para ser hijo de Dios? No, nada. Gratuitamente. Cuando hay un lugar donde se está repartiendo lo que sea, hermano, lo que quiera, desde lo más barato, lo más bajero, lo más barato, hasta lo más caro o lo más bonito, se hacen colas. Mire cuántas sillas están vacías aquí, valga la redundancia. ¿Sabe por qué? Porque no queremos recibir este regalo por gracia. Y lo que es peor, los que ya lo recibimos, nos cuesta vivirlo. ¿Por qué? Porque no le damos a Dios lo que deberíamos de darle. ¿Y qué debemos de darle a Dios? Agradecimiento y expresión de ese agradecimiento, trabajar para Él. ¿Por qué no debo desechar la gracia? Porque Cristo paga por mí, yo no tengo nada que pagar. Si de repente alguien va para una excursión y me invita, me dice, va con gastos pagados, ¿verdad que no nos resistimos? Si es de gratis, ¿por qué no vamos a ir? Decimos nosotros. Así debemos de ser, entender esto. Siendo justificados gratuitamente. Me tomé la libertad, hermano, de traérselo en otra versión porque lo pude entender más fácilmente. Dice en la traducción lenguaje actual, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes. Oiga bien, y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Fácil. Nos ama mucho, expresión del amor de Dios. Cuando nosotros, nuestros hijos nos piden algo, ¿verdad que no se los negamos? Pocas veces les decimos, mira, por lo menos recoge la taza o el vaso que ensuciaste, lávalo. Pero de lo contrario, ¿no? Nos dicen a nuestros hijos, vaya a matricularme en enero, ¿verdad que no? Nosotros ya sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos que ellos pasen por un proceso de aprendizaje que los lleve a ser mejores personas dentro de la sociedad. De esa misma manera, Dios nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros también comenzáramos a gozar de esa condición de hijos de Dios y a avanzar en ese proceso de santidad, de santificación progresiva, para que en un momento podamos verle cara a cara a Él y que podamos gozar eternamente de su presencia.
pero sin hacer absolutamente nada para merecer eso. Solo su Hijo, solo Cristo lo podía hacer. La ley no lo podía hacer porque yo no puedo cumplir la ley. Pero sí podía darme la fe para que yo la pusiese en su Hijo, para que pusiese mis ojos y mi corazón en Él, y de esa manera gozar de esa nueva condición, apartado totalmente del pecado, sin esfuerzo alguno. Segunda razón por la cual Pablo no podía desechar la ley y por la cual nosotros, la gracia, perdón, y tampoco nosotros. Vea lo que dice Romanos siempre en el capítulo 3, pero en el versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿A qué lleva esto, hermano? A la conformación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces mire qué bonito. Porque a la misma condición que gozan aquellos que vienen del pueblo de Dios, aquellos que vienen del linaje de Abraham por su sangre, pero que ahora están en Cristo, es la misma condición en la que estamos nosotros. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. A Dios no le interesa si yo vivo de este lado del mundo o del otro lado del mundo. A Dios no le interesa si yo tengo una profesión o no tengo una profesión, si yo soy buen trabajador o buen comerciante. No le interesa eso. Le interesa que usted y yo pongamos la fe en Cristo para el perdón de pecados. Pero podrá decir entonces, entonces no le interesa a Dios lo que yo haga. No, momento. Es que en la nueva vida en Cristo debemos reflejar a Dios. Y por eso es el llamado de Dios: sed santo como yo soy santo. Y es lo que Dios le dijo a su pueblo y es lo que su palabra nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque esa santidad que nosotros, ese apartarse del pecado en esta nueva vida es lo que realmente va a hablar por nosotros de que somos hijos de Dios. Si no, somos hijos de Dios. Repito, tengo 4 hijos, pero no todos me honran como hijo. Así como no todos me honran como hijo, yo tampoco honro en toda mi vida a mi Dios, quien dio a su Hijo por mí. Entonces, cuando yo tengo actitudes, cuando yo cometo acciones que no muestran que vivo para Dios, estoy haciendo a un lado. Me estoy quitando esa cobertura, así como en las madrugadas de frío me busco refugiarme en mi colcha, en mi cobija, pero cuando hace calor la hago a un lado. Así, cuando yo niego que vivo para Dios, me estoy apartando de esa gracia. No digo, que hermano, que me estoy apartando, que estoy perdiendo salvación, es otra cosa. Estoy hablando de apartarme de esa gracia en el entendido de la obediencia a Dios. La gracia me llevó a salvación, pero ahora viene qué tanto yo disfruto esa salvación. Entonces, vámonos nuevamente a la carta a los Gálatas y regresemos al versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo le repito esta parte: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que pasa en este cuerpo, todo lo que pasa en su cuerpo, debería de vivirse bajo esa fe. Ahí está el gran problema de nosotros. No lo vivimos bajo esa fe. Usted me ve mal, yo le quiero ver mal. Si allá a la entrada de la puerta hay una bolsa con agua helada y los dos tenemos sed, yo trato de llegar primero. Si ahorita hay un temblor fuerte y tenemos que salir, le garantizo que le voy a ganar. No es bajo esa fe. ¿Por qué? Porque la vivencia de esa fe es el amor. ¿Por qué razón? Porque ese amor fue lo que
permitió el amor de Dios es lo que hizo que Cristo viniese a esta tierra y dijese, ya no es necesario que aquellos que están bajo la ley sigan pensando que van a seguir de esa manera. No, pongan su fe en mí y yo les voy a llevar a esa relación que hace tiempo perdieron con su Creador, con su Dios. Y luego nosotros, los que no estábamos, hermanos, en el plan para ese momento, fuimos llamados a formar un solo cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ahora que estamos en la iglesia, no pueden haber divisiones. Cuando Pedro se apartó de ese grupo, que ya estaba en el cuerpo de Cristo, pero que no venía, que no provenía, que no tenía su origen en el pueblo judío, ahí hubo una división, una actitud cobarde, una expresión de debilidad. Pero esa es la enseñanza de nosotros. No debemos tener actitudes que nos muestren débiles. Solo hay una manera. Vivamos en esta carne, en este cuerpo, vivámoslo en la fe de aquel que dio su vida por nosotros. Si nosotros lo vivimos en esa fe, no vamos a tener problemas. Ahora, ¿y esto cómo se logra? ¿Cómo aprenden los niños a caminar? ¿Cómo los niños aprenden a caminar y sentirse seguros? ¿Qué pasa para los que somos padres de familia? ¿Qué sucede cuando en la infancia nuestros hijos los comenzamos a dejar solos? ¿Verdad que lloran? Cuando los niños vienen a escuela bíblica y se los tienen que entregar al hermano, lloran por el alejamiento de sus padres. Pero comienzan a desarrollar seguridad cuando van de la mano de su padre. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Caminar de la mano de Dios, pero confiando que es Él quien nos toma de la mano, porque esta mano es débil, esta mano es carne, y yo me aparto. Tengo su palabra, pero no tengo voluntad para leerla. Tengo su palabra, la leo de carrera y no le pido al Espíritu Santo que me ilumine para poder encontrar el mensaje. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ninguna actitud de nosotros nos debe de llevar a olvidarnos de esto, a restarle valor a la muerte de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo no hubiese muerto, si Cristo no hubiese dado su vida y resucitado, nosotros aún estaríamos en condenación eterna. Gloria a Dios, hermano.